Hay algunos ruidos Sería su ahí. opinión. Sí, ella tiene ruidos. Hay ruidos. Hay alguien que tiene su micrófono abierto, dos micrófonos abiertos. No le he escuchado bien la parte final, señorita Ortega. Que repita la parte final. Que en las partes finales pude... Hay mucho Sí, ruido en su llamada. porque hay cierto ruido que me ha impedido Interfiere. escuchar las últimas ideas que ha dado. Sí, es que estoy en Satipo y pues en este tiempo salen las chicharras. Ah, Los chicharras son unos animalitos que gritan hasta que se les revienten los la tímpanos. espalda. Y pues en este tiempo, justo ese tiempo salen. Entonces es el ruido de fondo, ¿sí? Ya, ya. Lo vuelvo a recalcar. Decía yo que el director tuvo que haberlo analizado para tener una aceptación. Por cierto. Entonces, y vuelvo a recalcar, ¿no? El cuento no lo menciona, el cuento no dice que esto sucede, que es alentador, que el director le animó o que el director hizo un análisis y le felicitó y le instó a que siga produciendo, ¿no? Sí, sí, No lo dice en el cuento, al contrario, el cuento más se enfoca en las críticas que recibe después de las publicaciones Claro, que hay, ¿no? sí. Y no se enfocan en el impulso que pudo haber sido que haga que Roque siga publicando, ¿no? Como es Claro. el incentivo o la aprobación del mismo director. Claro. Esa es la opinión que tenía sobre el director en sí y la publicación de Roque. Entonces me gustaría saber su opinión en eso, Sí. porque como bien mencionó, el texto no lo dice, ¿no? De esa manera entusiasmada no lo dice. Sí. Gracias. Pero lo dice de manera sutil. Voy a permitirme leer la parte repetitiva cuando el joven toma la decisión de ir hasta la oficina del director. Entonces ingresa y dice, con el sombrero en la mano y haciendo 1000 reverencias, penetré en una habitación llena de chivaletes, galeras, cajas, tipos de imprenta, cosas que eran habituales en aquellos tiempos. Y el personaje que está contando su historia en primera persona se dirige, dice, el señor director, pregunté queriendo mostrar seriedad, pero temblando, ¿no? Soy yo, joven, contestó el director. Luego el narrador describe al personaje, dice, me dio la respuesta a un coloso de cabellera crespa, color aceitunado, mirada inteligente y modales desembarazados y francos, en mangas de camisa con un mandil azul, cubierto de sudor y manchado de tinta, se ocupaba en colar fajas y pegar direcciones. Y el joven dice, me han encargado la entrega a usted de una composición en verso. Pasemos al escritorio, dice el director. Ahí se cala las gafas, me quita el papel de las manos y sin sentarse ni acordarse de convidarme asiento, se pone a leer con la mayor atención. Observe usted eso, se pone a leer con la mayor atención. Miren la reacción del joven, dice, era la primera vez que ojos profanos se fijaban en mis lucubraciones poéticas. Lucubraciones quiere decir mis vivencias poéticas, ¿no? Los que no han manejado una pluma no alcanzan a concebir lo que siente un hombre al ver violada, por decirlo así, la virginidad de su pensamiento. Claro, nuestro pensamiento es virgen porque nadie lo conoce, pero si uno pone por escrito lo que piensa o lo que siente, entonces ese pensamiento se hace ya comunicación, se hace poema y por tanto yo puedo leerlo. Dice, yo espiaba la fisonomía del director para ir adivinando el efecto que le causaba mis versos. Unas veces me parecía que se entusiasmaba, otras que me censuraba acremente. ¿Y quién es el autor?, me dijo concluida la lectura. Ya pasó la fase de la lectura. Me puse a tartamudear, a querer decir algún nombre supuesto, a murmurar palabras ininteligibles, hasta que concluí por enmudecer y tornarme como una granada. ¿Cómo se llama usted, joven?, le dijo el director, porque el otro no contestaba nada. Roque Roca, dice por fin el joven, revela su nombre. Pues bien, dice el director, yo publicaré la composición en el próximo número y pondré el nombre de usted, porque usted es el autor, se lo conozco en la cara, ¿verdad? No pude negarlo mucho más cuando el buen coloso me daba una palmada en el hombro, me convidó a asiento
y se puso a conversar conmigo como si hubiéramos sido amigos de muchos años. ¿Se da cuenta? Sí. Por cierto, el buen lector, como es el director del semanario, el buen lector capta rápidamente, en pocos versos o en pocas líneas, capta la calidad del mensaje de un poeta o de un narrador. Después hará una segunda relectura y seguramente este director hizo una relectura cuando se fue el joven Roque Roca, y en esa relectura comprobó que efectivamente el poema valía la pena y había que publicarlo. Entonces la instancia de la lectura es muy importante, y por eso es importante que lo que nosotros escribamos se lo demos a otra persona, compartamos con el público, con un lector, con un amigo, qué sé yo. No importa que nos expongamos a una reacción como la que tiene el amigo Braulio, pero al lado de esa reacción negativa, como vemos acá también hay reacciones positivas, y la prueba de ello es que el director sigue publicando los poemas, y cuando Roque Roca deja de enviar originales para publicar, el director va hasta el colegio. Mire usted ese gesto, va hasta donde estudia Roque Roca para pedirle originales. Y es posible que esta idea de inventar un seudónimo para de alguna forma confundir al amigo Braulio, esta idea de crear un seudónimo con el seudónimo de Genaro Latino haya sido del propio director. El propio director, no lo dice el narrador, pero probablemente el director le ha dicho: mira, para saber si las críticas de tu amigo son objetivas o simplemente obedecen a la envidia, vamos a hacer lo siguiente: publica tú mismo pero con otro nombre, ¿no? Y eso permite que al final se descubra pues que el famoso crítico Braulio Pérez había siempre leído los poemas de su amigo Roque Roca, los había leído con envidia, quizá con cólera, con ira, ¿no? Y eso quedó palmariamente demostrado, y en ese momento se acabó la amistad. Entonces este relato sirve también para ver qué cosa es la amistad, que a veces la amistad no siempre es sincera, no siempre es amplia, abierta como suele ocurrir, sino que debajo de la amistad a veces simplemente se esconde el deseo de utilizar a otra persona, que puede ser que es lo que ocurrió en este caso del amigo Braulio. No sé si hay un comentario adicional sobre algo que se nos haya escapado en el relato. Sí, se escuchamos. Señorita Galarreta, ¿no? Sí. Ya. Sí, quería comentar dos cosas respecto a lo que, la compañera Ortega estuvo mencionando. Ajá. Creo que este relato sirve para inferir varias cosas que, textualmente no lo dice en el cuento, pero sí se pueden llegar a inferir. Entonces creo que este cuento nos sirve para mostrarnos que a veces los cuentos no deben de ser tan literales, sino nos pueden, creo que esa es la magia de los cuentos y la literatura en sí, que a nosotros nos dan la posibilidad de imaginar, de crear, de suponer. Claro. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Eso creo que es algo que se nota en este cuento. Ajá. Y eso también es lo que notaba en cuanto la compañera Ortega estuvo hablando. Ajá. Que a partir de los cuentos se pueden suponer distintas acciones que han sucedido. Y también otro, respecto a este cuento, creo que hay un tema que puede ser el de los celos, envidia en el mundo literario. Ajá. Y creo, sí, y eso es algo que se ve, creo que se ve en la actualidad. Sí. Y el por qué también nosotros a veces tenemos miedo de mostrar nuestros textos a otras personas. Así Porque es. de repente, mostramos a otras personas y no estamos tan seguros de pensar que su comentario va a ser objetivo, porque de repente nos tiene celos, envidia, o nosotros escribimos un poco mejor que ellos. Claro. Entonces creo que este cuento también refleja esto, los celos, envidia que existen en este caso en el mundo literario. Así es, lo cual es cierto, como usted dice. Precisamente por eso elegí este cuento, porque todo esto ocurre dentro del mundo de la literatura.
dentro de los escritores, los jóvenes lectores, el director del semanario, la actitud de Braulio Pérez efectivamente está guiado por la envidia. Pero mire usted de qué manera tan inteligente Roque Roca es capaz de poner en evidencia esto mediante una estratagema que se podía analizar, ¿no? De manera semiótica incluso, pero él simula la existencia de un personaje frente al cual Roque Roca no tenía ningún valor, ¿no? Pero esto lo hace justamente para poder descubrir, para poner en evidencia eso que usted señala, que es precisamente la envidia, los celos, ¿no? De el amigo Braulio. Ese es un punto central también y me parece importante que usted lo haya destacado, ¿sí? Le agradecemos por ese aporte. No sé si hay algún otro aporte, algún otro aspecto que se quiera señalar. Sí. ¿Sí? Yo quería comentar, bueno, lo que han dicho ustedes básicamente, que son los tópicos importantes. Me encantó el cuento, me parece encantador, porque nos hace revalorizar los valores, ¿no? Ajá. Lo que tú habías dicho, el reconocimiento, la verdadera amistad, ¿no? La envidia, que además es como la vida misma, ¿no? En el mundo real suceden esas cosas todo el tiempo y a cada rato, inclusive dentro de nuestros miembros de la familia, ¿no? Así es. Es increíble, porque a veces tú escuchas que están criticando a los hijos de otros, los hermanos de los hermanos. Entonces, Sí. es así. Y por otro lado, yo quería resaltar la figura de los personajes, ¿no? Así son es. pocos, pero son vitales. Cada uno cumple su función. El personaje, por ejemplo, llamado el metafórico, que era también considerado un loco, El loco. está visto. No siempre los locos son eso, que más bien el loco era el más cuerdo. El más cuerdo. El más serio de todos, y tal vez el que realmente apreciaba, o por lo menos le tenía, si no sabía de literatura, por lo menos tenía respeto por los textos de Roque Roca, Sí. ¿no? Al igual que el director, ¿no? Y los compañeros de estudio, inclusive el propio Braulio, el mejor amigo de Roque, que ya sabemos que no era amigo, que se escondía detrás de esa amistad para ocultar sus ocultos intereses. Entonces, Sí. resulta que tú ves que detrás de cada sentimiento a veces hay eso, ¿no? Que acabo de decir, que hay ocultos intereses, que es el ser humano, que es un mundo, Sí. ¿no? Que es un mundo. De repente él no sabía que tenía esos sentimientos, ¿no? Y los iba sacando a través de los escritos de su amigo, ¿no? Claro. Y cómo al final se ve desenmascarado, ¿no? Cuando se da cuenta, ¿no? El final me pareció un broche, pero... Una revelación, ¿no? Qué buenos finales que te sacan de cuadro, ¿no? Sí. Que son que son inesperados, ¿no? Sí, Son nadie esperaba esa respuesta, ¿no? Esa reacción muy inteligente de parte de Roque Roca, con el apoyo del metafórico. Si ustedes revisan las partes en las que interviene el metafórico, se dan cuenta que él tiene un gran manejo del lenguaje literario. Eso es algo que podríamos decir es una especie de elemento muy importante también, como usted decía, Nora. A veces a quienes consideramos locos son las personas más cuerdas, son las personas más creativas, ¿no? Eso hay que subrayarlo en este aporte valioso que se ha hecho sobre este relato el amigo Braulio, que nos hace conocer cómo es desde dentro el mundo literario, cómo todo comienza con la intención de una persona, el deseo de escribir algo. Voy a escribir un cuento, voy a escribir un poema, voy a escribir un relato. Esa es la intención, pero no basta la intención. Lo importante es que uno pueda plasmar esa emoción en una forma que ya está reconocida socialmente, culturalmente, literariamente. En este caso el poema, que es el camino que elige
Roque Roca, ¿no? Y luego viene ya el otro asunto importantísimo, que ya lo hemos visto, que es el asunto, ¿cómo difundo yo lo que creo? ¿Cómo publico yo lo que creo? Yo me he quedado impresionado del volumen de producción literaria que hay, no solo en el campo de la creación, sino en el de la crítica. Últimamente he presentado esta revista que muestro a ustedes acá, que se llama la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Esta revista está cumpliendo este año 45 años. La semana pasada hicimos un homenaje especial a esta revista en uno de los cursos. Estuvieron presentes los tres directores, los tres grandes directores, y por coincidencia, por lo menos dos de ellos están vinculados a San Marcos. Esta es una revista que yo quisiera tomen nota del nombre, se llama Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, así se llama, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Y me ha asombrado de la producción de crítica literaria que hay en esta revista. Entonces, de ahí ese interés mío en compartir con ustedes todos estos conocimientos para que en el momento debido ustedes puedan ser los mejores escritores, los mejores críticos dentro de su respectivo campo de acción. Ya ustedes irán eligiendo su campo específico, dónde se sienten más cómodos, si se sienten más cómodos como creadores o si se sienten más cómodos como críticos, o ambas cosas. No hay contradicción. Ahí lo tiene el caso de Vargas Llosa. Él es un gran creador de novelas, pero al mismo tiempo es un gran crítico de literatura. Igual pasaba con Ribeiro. Ribeiro también un gran creador de cuentos, pero al mismo tiempo era un hombre muy inteligente en la crítica, muy analítico, muy lúcido. Eso es lo que hay que buscar en nuestros casos, ¿no? Ese máximo de lucidez, de creatividad. Quisiera continuar ahora con nuestra agenda literaria. La semana pasada nos habíamos quedado mencionando y comentando brevemente los textos que deben ser leídos, deben servirnos como referentes para la formación académica que estamos obteniendo. Y en el caso de la literatura española, he mencionado algunos autores que ustedes conocen, pero sí yo recomendaría que aunque los hayan leído, sin embargo los vuelvan a leer porque todos ellos son de gran calidad. En primer lugar, por ejemplo, Antonio Machado, ¿no? Antonio Machado, que hemos puesto acá poesía completa, porque en realidad la obra de Machado merece leerse desde sus primeros poemarios hasta los últimos. Fue uno de los autores más creativos de la lírica española del siglo XX. Se reconoció como discípulo de Rubén Darío, se reconoció como un escritor que tenía esta capacidad para escribir dentro de las formas conocidas, pero al mismo tiempo su universo lírico es muy personal. Tiene un hermoso retrato que realmente es uno de los poemas que más admiro en Antonio Machado. Entonces, yo creo que leyendo a Antonio Machado, ustedes van a tener un buen panorama de la poesía española de fines de siglo o de las primeras décadas del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Otro poeta que también recomiendo leer con vivo interés es Miguel Hernández, un poeta de vida breve que no tuvo, por ejemplo, una gran formación literaria. Esto hay que destacar. No tuvo una gran formación literaria porque se dedicaba a las labores del pastoreo, a las labores propias de la agricultura. Su familia era una familia del campo. Sin embargo, él tenía una gran intuición poética. Eso es lo que destaco en el caso de Miguel Hernández. La intuición, la emoción poética que lo llevó a escribir extraordinarios poemas en los años de la Guerra Civil Española. Incluso me parece que estuvo preso, pero esto no impidió que Miguel Hernández pudiera crear una obra poética de gran calidad. Por eso reitero mi recomendación de que lean ustedes los poemas de Miguel Hernández. Y luego otro autor que ya ha sido mencionado en clase en algún momento,
que es el de Vicente Alexandri. Como ya se recordó en una clase anterior, Vicente Alexandri fue un poeta de altísima calidad, llegó a alcanzar el Premio Nobel de Literatura en 1977. Es un poema muy lírico, es un poeta muy lírico, es un poeta muy fino, pero sus composiciones son de muy alto nivel, por eso que es importante leer a Vicente Alexandri. Debe ser uno de nosotros, de todas maneras, deben leer en el curso de los próximos meses o qué sé yo, a fin de poder beneficiarse también con la gran calidad de la poesía de Vicente Alexandri. Igualmente menciono el caso de Ramón Gómez de la Serna, que creó una forma literaria muy especial que se llama las greguerías, ¿no? Si ustedes quieren conocer algo de las greguerías, busquen los libros de Ramón Gómez de la Serna. Y otro poeta con el cual comenzamos el curso con uno de sus poemas es Rafael Alberti. ¿Se acuerdan? Ese poema que se equivocaba, la paloma, si iba al sur, si iba al norte. Es uno de los grandes poemas de Rafael Alberti, que también merece estar en esta lista selecta de los escritores españoles del siglo XX, ¿no? Y en cuanto a la literatura hispanoamericana, a la parte narrativa, quisiera recomendar también algunas novelas que me apasionan mucho, que creo que las he leído todas, sí, las he leído todas, pero que recomiendo su lectura en estos tiempos. Comienzo con la novela de Leonardo Padura, un escritor cubano, un escritor contemporáneo, está en plena actividad creadora, y la obra más importante que él ha publicado se llama El hombre que amaba a los perros. Esa es una gran novela del siglo XXI, no del siglo XX, sino del siglo XXI, de este siglo XXI. Ya estuvo acá en el Perú en varias oportunidades, y en una de ellas tuve la ocasión de estar al lado de él, porque San Marcos le organizó un homenaje a Leonardo Padura, y por suerte a mí me tocó descubrir que Leonardo Padura era un gran lector de las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, y también un gran lector de La Florida del Inca, la obra de este extraordinario cronista peruano del siglo XVI-XVII. Resulta que Leonardo Padura, que es de Cuba, había escrito un libro muy hermoso acerca del Inca Garcilaso de la Vega, acerca de su libro La Florida del Inca, pero además de ello, Leonardo Padura destaca como un gran escritor de novelas policiales, pero la obra más importante es la novela histórica El hombre que amaba a los perros. No me atrevo a hacer una síntesis de lo que contiene esta novela, pero estaría bien que ustedes lean en algún momento. Es una novela como de 700, 800 páginas. Fue un esfuerzo extraordinario poder leerla, pero la historia que cuenta tiene que ver con algo muy sencillo. ¿Quién mató a un famoso personaje político de la Revolución Rusa? ¿Quién mató a León Trotsky? Toda la novela gira alrededor de ese gran misterio, de ese gran secreto que es la muerte de León Trotsky, uno de los líderes de la Revolución Soviética de 1917, junto con Lenin y junto con Stalin, ¿no? Entonces León Trotsky es expulsado de la Unión Soviética y hace un largo recorrido que lo lleva hasta México, y es ahí donde muere a manos de un sicario, porque los sicarios no son personajes del mundo de hoy, no. En esa novela también hay un sicario, un hombre que ha perseguido a este líder soviético por todo el mundo, y cuando llega a México logra ingresar hasta la casa donde vive Trotsky, y ahí lo matan. Pero eso es poco decir. En realidad sí recomiendo leer vivamente esta novela llamada El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Luego, en cuanto a literatura hispanoamericana de narración, también menciono
el caso de esta gran escritora nicaragüense. Recuerden que Nicaragua es la patria de Rubén Darío, del gran poeta Rubén Darío, y por tradición Nicaragua siempre se ha caracterizado por tener grandes escritores. Entre las mujeres que debo mencionar está, por ejemplo, Gioconda Belli, que es una gran poeta, una gran poeta. Después haré mención a su poesía, pero de momento hago mención a su novela El pergamino de la seducción. El pergamino de la seducción, que es una extraordinaria novela ambientada en España, pero los personajes son de origen hispanoamericano, de manera que leer este bello texto, esta bella novela de Gioconda Belli, creo que será para ustedes una gran experiencia, sobre todo pensando que en el futuro viajarán a España y ahí tendrán oportunidad de conocer, por ejemplo, el Escorial, un monumento arquitectónico extraordinario, y es allí donde ocurren algunos de los sucesos que están desarrollados en esta novela. Luego otra novela clásica, sin duda ustedes han leído y deben releer, es la de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, que tiene que ver mucho con la situación que estamos viviendo ahora, pero ya realmente lo que estamos viviendo ahora ha desbordado a lo que García Márquez nos cuenta, el amor en los tiempos del cólera, ¿no? Siempre la humanidad ha pasado por crisis, por pandemias, por pestes, y García Márquez en esta novela se refiere precisamente a esa época en que Cartagena de Indias, la ciudad en la que él vivió muchos años, se vio afectada por este cólera que mataba a mucha gente. Pero al mismo tiempo nos habla de cómo el amor supo derrotar también a esta enfermedad de aquellos tiempos. Otra novela muy interesante es de un autor más reciente. Cuando tenga oportunidad también léala. Es una novela de Santiago Gamboa. La novela se llama El síndrome de Ulises. ¿Qué significa síndrome? ¿Cómo podríamos decir en pocas palabras qué es un síndrome? Invito al auditorio a ayudarme con este término. ¿Qué entendemos por la palabra síndrome? Vamos pasando lista mientras tanto. El señor Córdoba. Que activen su cámara para activen sus cámaras para poder verlos y filmarlos, ¿ya? Para poder registrar sí, la asistencia. Por favor activen sus cámaras, estamos pasando lista, a la vez que hemos hecho una pregunta sobre la palabra síndrome. Bueno, el señor Córdoba no está, creo que no está contestando. De la Cruz, tampoco. De la Cruz, tampoco. La señorita Galarreta sí ha intervenido hasta en 2 oportunidades. Tenemos aquí anotada su asistencia hoy. El señor Ijar. Ya, presente, señor Ijar, ya. La próxima tendrá usted oportunidad de participar, porque usted siempre participa. Yo siempre lo estoy invitando, así que en ese sentido siempre están las puertas abiertas. La señorita Guamán, parece que no está presente en esta oportunidad, 1 de septiembre. Luego el señor Minaya, ¿está presente? Sí, presente. Ya señor Minaya, la próxima va a ser uno de los primeros en participar. Luego el señor Puchoc, me parece que ha estado presente, ¿o está presente? Puchoc. En algún momento contestó, pero luego no. Bueno, Puchoc, por favor, que nos confirme en todo caso su asistencia. Luego Retamoso, por cierto, que ha participado. Y finalmente el señor Tupayachi, que también ha participado hoy día, ¿no? Nos ha quedado pendiente de la clase anterior, nos ha quedado pendiente el relato, reportaje al Señor de los Milagros, que sí analizaremos en la siguiente reunión,
pero a eso, por favor, agréguenle un interesantísimo relato de Jorge Luis Borges que se llama La forma de la espada, ¿ya? Así que en la próxima clase vamos a trabajar con reportaje del Señor de los Milagros de Abraham Valdelomar y de Jorge Luis Borges, La forma de la espada, un relato sorprendente, ¿no? Bien, con estas intervenciones damos por concluida la sesión de hoy de crítica, del taller de crítica literaria, y no se olviden de los plazos que ustedes tienen para poder entregar sus trabajos, ¿ya? Muy buenas tardes, muchas gracias, y no sé si Norita quería preguntar algo. Sí. No se les Señorita Ortega. Sí, No sé. yo quería preguntar. Primero, no me ha llamado en la lista. Ah, Ortega, sí, sí. Segundo, había preguntado sobre el síndrome. ¿Cómo no? Sí le he puesto asistencia. Ahora, sobre el concepto síndrome. Sí, Sí. En grandes rasgos, el síndrome define algo como una enfermedad, una anomalía, ¿no? Ajá. Una anomalía que tiene características, ¿no? Por ejemplo, un síndrome de Down no es lo mismo que un síndrome de Alzheimer. Ya. Entonces, Es una suerte de enfermedad, como usted señala, ¿no? Una suerte de malestar. sí, es una suerte de enfermedad con características especiales y Sí, sí, características sí. específicas, sobre todo en cada uno, ¿no? Sí. Porque al final de síndrome se divide en muchísimas Así es. Bueno, en todo caso, cosas. este es... Pero Sí. en grandes rasgos se trata de una patología, de una enfermedad, de una anomalía. Claro, es una anomalía. Por eso precisamente esta novela de Santiago Gamboa se llama El síndrome de Ulises. ¿Y en qué consiste el síndrome de Ulises? El síndrome de Ulises es la nostalgia que tenemos por el lugar donde hemos nacido. Entonces siempre queremos volver a ese lugar. A eso se refiere el síndrome de Ulises, ¿no? El síndrome que siente el narrador de esta novela de volver a Colombia, pero no logra volver a Colombia, se queda en París, y gracias a Julio Ramón Ribeiro, este señor llamado Santiago Gamboa se convierte en un gran novelista y escribe esta maravillosa novela que les invito a leer, que se llama precisamente El síndrome de Ulises, ¿no? Y aquí en esta lista también está mencionado Borges, pero no hay problema en cuanto a Borges, porque en la próxima reunión trataremos de este cuento, La forma de la espada, junto con el reportaje al Señor de los Milagros, ¿no? Y completaremos nuestra agenda literaria tal como lo hemos hecho hoy día. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima sesión, que es el día jueves, ¿ah? Hasta luego, gracias.